28 de diciembre de 1895. Esta fecha se considera el inicio del cine. Todo comenzó en Francia, cuando los hermanos Lumière proyectaron su primera película, Salida de la fábrica. Los hermanos crearon más de 500 películas, las cuales eran breves y son consideradas como cortometrajes. Algunas de sus películas son Lumière en Lyon, El herrero y La llegada del tren. Las características que resaltaban sus cortometrajes eran los decorados naturales y la posición fija de la cámara. A partir de este momento, el cine fue evolucionando y se desarrollaron nuevas técnicas cinematográficas. La narrativa fue haciéndose más compleja y la duración de las proyecciones aumentó. Incluso Thomas Alva Edison, un personaje generalmente conocido por sus inventos creados en la segunda revolución industrial, como el fonógrafo y la bombilla de luz, también creó el kinetoscopio, una máquina que precedió al proyector de películas. En 1894 creó su propio estudio de películas llamado Edison Studios. Gracias a los inventos creados en la segunda revolución industrial durante los años de 1880 hasta 1914, la industria cinematográfica pudo desarrollarse. De igual manera, el contexto histórico de algunos años del cine mudo y a blanco y negro fue la segunda etapa de la revolución industrial. El cine mudo tuvo una duración de 35 años, de 1894 a 1929. Se utilizaban los órganos y los pianos, en las salas más sofisticadas se utilizaban las orquestas, mientras que en las imágenes servían para representar el ambiente. En el cine mudo, los actores eran protagonistas, eran accesibles a hacer improvisaciones. Se convirtió en una fuente de empleo para los músicos. La primera película del cine mudo duró 2 segundos y se tituló La escena del jardín de Roundhay, original de Louis de Prince. Uno de los personajes más significativos de la época fue Charles Chaplin, por ser un actor, director, compositor, productor de calidad y llegó a tener hasta su propio estudio de cine en Hollywood. Chaplin interpretó alrededor de 60 películas. Cine sonoro. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, las tropas de Hitler invaden Polonia, desastre de Anual, dictadura de Primo de Rivera, comunismo en China con Mao Zedong, independencia de Marruecos. Desde 1870 se han creado varios artefactos que componen al cine sonoro como lo conocemos. En 1925 se hizo posible la grabación del cortometraje y el sonido al mismo tiempo. Más tarde este año, la compañía Western Electric toma la decisión de invertir en el invento de Lee De Forest, el Phonofilm, y hasta 1926 se empieza la producción bajo la tutela de Warner Brothers. Empezaron con cintas que consistían en un discurso de William Hayes, una pieza interpretada por la New York Philharmonic Orchestra, en pieza de violín tocada por Misha Elman, una audición de la cantante Anna Case y la película de Alan Crosland, Don Juan, con John Barrymore como protagonista, y en la que se había añadido una partitura interpretada por la orquesta antes citada. Cine en blanco y negro. Comenzó a finales del siglo XIX y terminó a principios del siglo XX. Se utilizaba en su mayoría gracias a que era más barato que el cine de color, por lo que muchos de los directores optaban por esta opción. Era preferible utilizar este color también por el efecto de distancia que se creaba entre la realidad y la película. También realizaban una mayor dimensión estética. Era necesario que los actores gesticularan exageradamente para lograr enfatizar las emociones y sin necesidad de colores. Se tenían que encontrar un balance entre las luces y los enfoques para poder captar el tiempo y el ambiente. Constantemente se presentaban fallas en las imágenes por la falta de tecnología, calidad y enfoque. Poco a poco se fue incluyendo el sonido, mejorando la calidad y la resolución. Actualmente los directores utilizan el blanco y negro para hacer escenas de recreación del pasado. Cine a color.
En 1896 se pintaban manualmente fotograma a fotograma y con 4 colores distintos, por lo que una película de menos de un minuto empleaba 1000 fotogramas. La primera película a color fue Vanity Fair en 1935, de Ruben Mamoulian. Sin embargo, la tela a color fue descubierta por Guillermo González Camarena. Estudios realizados sobre pigmentos de colores permitieron producir películas con 6 colores, con la que se logró El Mago de Oz en 1938. Después se implementó Technicolor, que mezcla varios colores en forma de pequeños rectángulos de colores y permite producir los colores que quisieran, por lo que Disney lanzó Blancanieves en 1940 y Pinocho en 1941. Gracias al color, se incorporaron géneros como horror y acción, pues la imagen era nítida y el espectador podía entonces fijar su atención más en el paisaje, vestuario y actores. En cuanto al contexto histórico, mientras estaba con el proceso de realizar películas a color, en el mundo sucedían cosas trágicas. Por ejemplo, una guerra en Estados Unidos, la Semana Trágica en Barcelona, conclusión de la Triple Alianza, fundación de la Unión General de Trabajadores y el asesinato de Canalejas. El cine y la Primera Guerra Mundial. En las fechas de la Primera Guerra Mundial no se realizaron muchas películas a pesar de que se decía que iba a ser la guerra que acabaría con todas las guerras. Unas de las películas que están registradas son Armas al Hombro, de Charles Chaplin en 1918, Yo Acuso, de Abel Gance en 1921, Los 4 jinetes del Apocalipsis, de Rex Ingram en 1925. Estas películas abarcan los años 30, hasta la última película registrada de 1997. Hollywood en la Segunda Guerra Mundial. Al inicio, la industria del cine se mantuvo ambigua ante los regímenes políticos de Alemania e Italia. A partir de agosto de 1940, estos países prohíben las películas de Hollywood en sus mercados cinematográficos. Temas como la invasión italiana de Etiopía, la Guerra Civil Española y ascensión del partido nazi fueron motivo de debate en la cinematografía. Una película que cabe destacar es Confesiones de un espía nazi, el 27 de abril de 1939, producida por Warner Bros., basada en la captura de espías nazis en Norteamérica. En esta película se afirma por primera vez en una película de ficción de Hollywood que la Alemania nazi era un país decidido a dominar al mundo y que esta ansia de dominio era una amenaza directa para Estados Unidos y para lo que representaba en términos de libertad y democracia. Empresas de animación y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Los dibujos animados funcionaron como propaganda para influenciar a la población en Norteamérica, los cuales a principios de 1930 se mostraban neutrales ante los crecientes conflictos entre las potencias y eran más que informativos, hasta que después del bombardeo de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, el objetivo principal de los cortos era que la población tuviera claro quiénes eran los enemigos. Usualmente se utilizaban exageraciones de su aspecto físico o estereotipos para ridiculizar al enemigo y que fueran vistos como irrelevantes. En el caso de los aliados, sus cortos animados se burlaban de Hitler, Hirohito y Mussolini. Estos cortos animados se presentaban en los cines y hacían énfasis a la importancia de apoyar económicamente la guerra al comprar bonos. También había otros cortos que eran más informativos como identificación y funcionamiento de armas o maquinaria, higiene y respeto a las acciones que se pueden realizar en casa para reciclar el aceite de cocina. Algunas de las compañías en Norteamérica que contribuyeron a la creación de contenido relacionado con la Segunda Guerra Mundial fueron Warner Bros. Con Any Bones Today en 1942, donde protagoniza Bugs Bunny e incita a la población a comprar bonos de guerra. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil, boy! I'm from South Germany. Ese mismo año también destaca el cortometraje propagandístico contra las potencias del eje, titulado The Dictators,
en donde se representan a los líderes de las potencias del eje como patos. I'm a sick Hyler, too. El Pato Lucas protagonizó en 2 cortos propagandísticos en 1943, Yankee Doodle Daffy y Daffy the Commando. En 1945, el corto Hair Meets Hair consiste en Hermann Göring intentando cazar a Bugs Bunny y cuando lo logra lo lleva ante Hitler. Sin embargo, Bugs Bunny se disfraza de Stalin y asusta a los mandatarios nazis. Warner Bros. También contribuyó con la creación de una serie cómica de 48 episodios llamada Private Snafu, de 1943 a 1945, que trata sobre un soldado torpe que es incapaz de seguir las órdenes correctamente. El mensaje implícito de la serie era que la incompetencia de los soldados, además de poner en riesgo sus vidas, perjudica al ejército norteamericano y sus oportunidades de ganar la guerra. Mientras que algunos de los cortos propagandísticos más populares de Walt Disney Studios fueron El Nuevo Espíritu, El Espíritu del 43 y The Future's Face. Igualmente, Metro-Goldwyn-Mayer produjo el cortometraje Blitzwolf en 1942 y algunas películas para el ejército. En cuanto a Alemania, Goebbels solicitó a los estudios de animación alemanes que produjeran nuevas películas. Entre estas películas destacan las creaciones de Hans Fischer-Coesen. Sus personajes y la música de sus producciones eran alegres, lo cual contrastaba con los tiempos de guerra en ese entonces. Algunas de sus obras fueron Weather Beaten Melody en 1942, The Snowman en 1943 y The Silly Goose en 1944. Después de los sucesos trágicos vividos en esta guerra de tal magnitud, muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial se produjeron y se volvieron sumamente populares. Algunas están basadas en hechos reales, mientras que otras se ubican durante el periodo de la guerra y cuentan la historia de personajes ficticios. Sin embargo, incluyen algunos elementos apegados con la realidad de la época. Algunas películas conocidas de la Segunda Guerra Mundial son El Gran Dictador de 1940, donde el actor protagónico es Charles Chaplin, Casablanca en 1942, Tumba de las Luciérnagas en 1988, La vida es bella en 1997, El pianista en el 2002, La ladrona de libros en el 2013 y Dunkirk en 2017. Nos encontramos al borde de la guerra. Cielo santo. ¿Ha ocurrido algo con los rusos, señor? La Guerra Fría consiste en el periodo de 1945 a 1991, caracterizada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sin que se tuvieran un enfrentamiento directo. El cine de esta época era accesible para todo el mundo y formaba una parte importante del ocio de las sociedades. En el cine estadounidense, a los comunistas se le identificaban como alienígenas. Un ejemplo de esto es en la película Ladrones de Cuerpos de Don Siegel en 1956. Entre los años 40 y 50, el cine negro era turbio. Estaba basado en pandillas de pelea y resolver conflictos con violencia. Una de las películas reconocidas de este cine eran Perversidad, de Fritz Lang en 1945 y El sueño eterno de Howard Hawks en 1946. También se utilizaba en el uso de trajes, ropa elegante y de diseñador para representar la elegancia y el poder. Eso es todo, amigos.